dijeron que no habían visto nada igual antes y tardaron muchos meses en estudiarlo y en entender bien qué es lo que pasó. Y esto hizo que generase unos impactos sociales muy importantes con un elevadísimo número de víctimas mortales. Desde entonces hemos visto que este tipo de incendios se están dando cada vez con más frecuencia bueno, en ambos hemisferios y cada vez encima en latitudes más altas. Por ejemplo, en 2018 veíamos como Europa, por primera vez en la historia, ardía de forma simultánea con incendios fuera de capacidad de extinción, pues en Reino Unido, en Suecia, en Ucrania o en Grecia. Ese mismo año California también vivió una de sus peores temporadas de toda la historia y el año pasado vimos una actividad incendiaria bueno, pues absolutamente excepcional en todos los rincones del planeta, con incendios muy excepcionales en el Ártico y en Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que antes de 2017 podíamos pensar que el problema de los incendios era una cuestión o un problema regional, pero si analizamos el marco global de los últimos años vemos que nos estamos dirigiendo a algo absolutamente global, ¿no? Que está afectando a todos los rincones del planeta y como todos los problemas globales, lo que se necesitan son soluciones globales para poder abordarlos, ¿no? Y un poco el por qué está pasando todo esto, pues, a ver, vemos claramente que en cada región el problema de los incendios es muy específico, influyen muchos factores, que todos ellos juntos hace que se derive en un cóctel explosivo, ¿no? Pero si buscamos un factor común, ese es el cambio climático. Estamos viendo cómo la emergencia climática está generando las condiciones perfectas para que en caso de incendio las llamas se propaguen muchísimo más rápido, generando estos incendios especialmente peligrosos. Estamos viendo con más frecuencia olas de calor muy prolongadas, sequías acumuladas, humedades muy bajas y todo esto hace que la vegetación se seque y que genere pues, este tipo de incendios especialmente peligrosos. Luego, además, uno de los aspectos de hablar del planeta en llamas es que precisamente en estos meses es cuando más conciencia tenemos de que somos un planeta, ¿no? O sea, esta pandemia global nos está dando una lección muy importante y es que la naturaleza nos protege, además. Bueno, exactamente. O sea, estamos viendo cómo esta emergencia climática no únicamente nos está trayendo incendios extremos, sino que estamos viendo en distintos puntos del planeta y cada vez con más frecuencia, pues lluvias torrenciales, inundaciones, sequías y hasta pandemias, ¿no? Que es cierto que las pandemias se habían quedado en los últimos años más a nivel regional, pero por primera vez ha pegado un grandísimo salto global, ¿no? Y como dice Amaya, esa es una de las principales lecciones que tenemos que sacar de todo esto, que una naturaleza que funciona, que sea muy rica en especies y en procesos, es la vacuna más eficaz, más sostenible y más económica, ¿no? Frente a este tipo de eventos extremos. Pues a ver si aprendemos. Me gustaría que hablásemos de 3 incendios en concreto, aunque bueno, vamos, el informe repasa hasta 10 puntos del planeta donde ha habido incendios muy duros. Tengo aquí unas fotos y unos pequeños vídeos que me gustaría ir comentando contigo mientras vamos viendo y mientras nos vas contando qué está pasando. Por ejemplo, esta semana ha sido noticia la temperatura increíble, el récord de alta temperatura que han registrado en Siberia. ¿Qué está pasando? ¿Este gráfico puede ayudarnos a entender algo? Sí, creo que sí, que nos va a ayudar. De todas formas, antes de empezar, creo que es muy importante que aclaremos que, bueno, que el fuego es un elemento natural, siempre lo decimos, porque siempre nos ponemos a hablar de los incendios como un aspecto negativo, y es verdad que estos incendios tan peligrosos son muy perjudiciales, pero no tenemos que olvidar que el fuego es un elemento natural, que forma parte de los ecosistemas, que es incluso positivo en muchos de ellos, porque lo necesitan para que funcionen bien y para que los bosques no colapsen, ¿no? El problema es que efectivamente la actividad humana está intensificando el ciclo del fuego y estos incendios se están volviendo cada vez más peligrosos, más intensos y más grandes, ¿no? Entonces, el Ártico es el ejemplo perfecto para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los bosques boreales están perfectamente adaptados a los incendios, llevan años o, vamos, miles de años llevan ardiendo de forma regular.
El problema es que este ciclo del fuego se ha acelerado. Y este mapa es perfecto. Me parece que analiza la situación de 2019, en donde se ve claramente cómo esas manchas rojas nos están indicando que el promedio de temperaturas están muy por encima de la media. Y está más que clara a nivel científico la relación entre estos episodios extremos que se están viviendo en el Ártico con el aumento de temperaturas y de condiciones mucho más secas y cálidas en la región. Y es que, para que os hagáis una idea, el Ártico se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta. Esto lo que hace es que la vegetación se seque, porque no está acostumbrada a estas temperaturas. Veíamos cómo hace unos días se alcanzaban temperaturas de 38 grados, algo que es absolutamente inédito en la región, y entonces la vegetación se seca y cuando cae un rayo pues prende de forma muy fácil. Y en estas latitudes los incendios son especial peligrosos por 2 motivos. En primer lugar, porque producen un hollín negro que facilita el deshielo del Ártico, y por otro lado porque afectan a zonas de turba y de permafrost, que para los que no lo sabéis es la capa del subsuelo que permanece de forma permanentemente congelada. Y estas zonas, tanto la turba como el permafrost, no están acostumbrados al fuego. Así como decíamos que los bosques boreales sí que lo están, estas zonas no están acostumbrados a arder. Y cuando lo arden, liberan o emiten unas cantidades de dióxido de carbono y de metano muy superiores a los incendios superficiales, ya que liberan carbono que ha estado almacenado en el suelo durante cientos y miles de años. Entonces, digamos que ecosistemas que de forma normal son sumideros de CO2, de pronto se convierten en grandísimos emisores, contribuyendo aún más a los efectos del calentamiento global. Efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos este gráfico de Copérnicus. Aquí tenemos también otra foto de satélite de Siberia, en el que se puede ver perfectamente toda la nube, ¿no?, producida por estos incendios. Aquí tenemos otra foto de cómo arden estos bosques boreales. Y en redes estábamos lanzando este concepto, que no sé si os gusta mucho, los incendios zombies, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Ártico? Que bueno, ya más o menos has dado alguna pincelada. Pero ¿a qué se le llama incendio zombie exactamente? Bueno, es verdad que yo hasta este año no había escuchado nunca el término de incendio zombie. A nivel técnico se suele hablar de incendio latente, pero vamos a hablar de incendio zombie, que es verdad que es posible que llegue mucho más a la población, ¿no? Pues como decíamos un poco antes, se trata de incendios de turba que pueden persistir en el subsuelo. O sea, digamos que son incendios que no son superficiales, son subterráneos. La combustión se produce sin oxígeno y porque hay mucho metano acumulado en el subsuelo. Entonces, estos incendios pueden permanecer durante mucho tiempo en el subsuelo, incluso persisten en condiciones frías y húmedas, y una vez que vuelven a aumentar las temperaturas en la temporada primaveral, pues se vuelven a reactivar y acelerar. Como decíamos, son incendios especialmente peligrosos porque cuesta mucho identificarlos, sobre todo en zonas que no están habitadas, aunque de forma, digamos que los servicios pues como Copérnicus están trabajando mucho para mejorar esta capacidad de detección de este tipo de incendios, y el problema que decíamos es ese, ¿no? que contribuyen mucho más a los efectos del calentamiento global porque pueden estar durante mucho tiempo ardiendo y emitiendo CO2 que está acumulado en el suelo. Y este año se ha visto de forma especialmente vistosa, digamos, incendios zombies o latentes, tanto en Alaska como en el Ártico. ¿Por qué? Porque los servicios meteorológicos rusos ya están avisando que es posible que este verano sea incluso peor que el año pasado por este récord inédito de temperaturas que lleva meses en alza y que alcanzó el culmen pues hace apenas unos días, ¿no? Lo que viene a decir que debemos de estar preparados para una mala campaña otra vez. Pues nos vamos a otra parte del planeta que no es que esté mejor. Durante todo nuestro invierno, su verano, han llegado noticias terribles de Australia. ¿Qué es lo que pasó aquí, Lourdes?
Bueno, Australia es otro muy buen ejemplo, muy distinto a lo que está sucediendo en el Ártico. Australia, como el área mediterránea, otras regiones como Chile o California, es un país muy propenso a los incendios, con una alta siniestralidad y en donde tienen mucha acumulación de combustible por cambios socioeconómicos que se han producido en los últimos años, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años se está viendo digamos, cambios en la intensidad, en la virulencia de estos incendios y concretamente lo que sucedió el año pasado, lo excepcional fue que en lugar de suceder en zonas de sabana, de interior, zonas no boscosas, de pastizales, que es donde suelen suceder este tipo de incendios, afectó a bosques templados que no están habituados al fuego, que además están en zonas costeras mucho más pobladas, lo que incrementa los impactos sociales, y esto digamos que hizo que los efectos tanto sociales como ambientales fueran más graves que otros años. Y decimos que está claramente vinculado al cambio climático porque Australia el año pasado registró una temporada insólitamente cálida. En las regiones más afectadas, Nueva Gales del Sur, llevaban 2 años con sequías, o sea, en situación de sequía declarada oficial, y llevaban más de 4 años con precipitaciones muy, muy escasas, ¿no? Entonces todo esto hizo pues, que estos bosques templados estuvieran especialmente estresados, ¿no? De Australia bueno, este koala, como muchísimos otros miles de animales y personas, por desgracia, estuvieron afectados por los incendios, pero hay una koala en concreto, una pequeña koala que se llama Marianne, que nos ha tocado el corazón. A ver si ahora soy capaz de encontrar el vídeo, porque ha pasado mucho tiempo ingresada en un centro de recuperación de animales de Queensland y por fin nuestros compañeros la han podido liberar. Y bueno, este vídeo de Marianne para nosotros es como una declaración de buenas, no sé, de buenas noticias, de que no todo está perdido. Ella estuvo bastante afectada, por supuesto se le quemaron todas las almohadillas y perdieron su hogar y su ecosistema. Entonces es muy buena noticia que Marianne por fin pueda estar otra vez en su hábitat. Bueno, y esperemos que esto de Australia no se repita, aunque luego hablaremos un poco más adelante. Parece que el gobierno australiano niega toda vinculación con este problema y el cambio climático, ¿no? Exacto, resulta especialmente preocupante pues eso, que el gobierno sea negacionista con el cambio climático, pero si uno se informa un poquito más pues puede entender la situación, ¿no? Y es que la política energética de Australia está absolutamente basada en el carbón, y esto hace que sea uno de los países que tiene una de las emisiones per cápita más altas del mundo, que están triplicando las emisiones de España, ¿no? Entonces, bueno, esto no son muy buenas noticias. Luego Paco creo que nos podrá dar algún detalle sobre esto, pero es cierto que a nivel político es complicado, ¿no? Que se Sí, pueda revertir esto, sí. y además la solución tendrá que ser también global. Bueno, pues en septiembre, no, mediados de agosto ya saltaron todas las alarmas en el sitio al que vamos ahora. Hemos decidido hacer un vuelo de dron por la Amazonia, espectacular, el pulmón del planeta, y que estuvo ardiendo durante varios meses a finales de nuestro verano pasado, y que sigue ardiendo, y que ahora Lourdes nos contará qué pasó y qué sigue pasando. Esto es una de las cosas que pasa. Bueno, pues efectivamente la Amazonía es otro ejemplo bien distinto. Como decíamos, el origen de todos estos incendios es muy distinto. El patrón común, digamos, es el cambio climático en cuanto a la intensificación de la propagación. Y lo que está sucediendo, en este caso en las selvas de la Amazonia, pero que también sucede en los bosques de Indonesia, es que estos incendios están claramente vinculados a procesos de deforestación para cultivar o generar pastos para el ganado. Vamos, que tenemos que tener claro que el cambio de uso es el origen de todos estos incendios, principalmente debido al insostenible modelo agroalimentario mundial, que es el causante del 75% de la deforestación a nivel planetaria. Decir
que la temporada de incendios en la Amazonia, concretamente en Brasil, ha sido la peor de los últimos 10 años. Desde 2018 veíamos viendo una tendencia decreciente, pero el año pasado se vio un pico ascendente de nuevo. Justo el año pasado no podemos vincular la intensidad de los incendios con el cambio climático, porque hay varios estudios que dicen que las condiciones meteorológicas estuvieron dentro de rangos normales, pero claramente estas quemas están vinculados a una disminución de las políticas de protección y de control por parte del gobierno brasileño. Y la mala noticia es que 2020 no pinta mejor, porque incluso durante el confinamiento y durante la pandemia del COVID se ha visto que el ritmo de deforestación es mayor incluso que el del año pasado. Vamos a tener que esperar a la temporada seca, que es cuando todas estas quemadas en la Amazonia brasileña se dan, pero es cierto que no pintan nada bien. Y es importante también recalcar que los incendios en los trópicos son especialmente graves por lo que todos sabemos, porque suponen los pulmones del planeta, ¿no? Las selvas de Indonesia, la Amazonia, la cuenca del Congo. Entonces, si no somos capaces de conservar estos bosques, el ganarle la batalla a la lucha contra el cambio climático va a ser algo muy complicado, ¿no? He puesto aquí este gráfico para que nos expliques un poco qué puede pasar si sigue este ritmo de deforestación en todos los bosques tropicales del mundo, ¿no? En toda esta franja que estamos viendo. La verdad es que es bastante desolador. Sí, este mapa es importante. Un estudio de la Comisión venía a decir hace unos años que entre 1990 y 2006 se ha perdido una superficie forestal de unos 130 millones de hectáreas, que corresponde a una superficie como Perú. Y Perú no es precisamente pequeño, ¿no? Y algunos estudios han cuantificado, digamos, el año en el que de continuar estas tendencias de deforestación está prevista la pérdida de los bosques primarios húmedos fundamentalmente en los trópicos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que debemos ser conscientes de ellas, porque como veremos también en las soluciones, podemos hacer mucho por tratar de revertir esta tendencia, ¿no? Entonces, quedémonos con este mapa y quedémonos luego también con que podemos actuar y tratar de prevenir esta situación. Claro que sí, que ahora estamos contando el planeta en llamas y lo mal que está, pero vamos a dar soluciones, ¿eh? No nos vamos a quedar solo con lo negativo. Aunque bueno. Esta foto es de Doñana, del incendio de junio de 2017. Fue muy doloroso para la organización, como para muchísima gente, por supuesto, ver cómo ardía un sitio tan querido para nosotros. Y sobre todo 2017 fue un año muy duro en la península, porque supuso un punto de inflexión, como vamos a hablar con Paco y con Rui. Pero Lourdes, todos estos incendios que estás diciendo que no han tenido precedentes, que son excepcionales, ¿han venido para quedarse? ¿Qué podemos esperar en España también? ¿Qué previsiones hay? ¿Cómo lo ves? Bueno, esta pregunta es importante, ¿no? Tenemos que tener muy claro que el cambio climático ha venido para quedarse y que episodios extremos de estas características los vamos a seguir teniendo. Y además los expertos dicen que cada vez con más frecuencia. Vienen a decir que no vamos a poder hacer nada para que estos incendios no sucedan, pero definitivamente lo que sí que podemos hacer es que no supongan los gravísimos daños para los hábitats y las personas que estamos viendo que están sucediendo en distintos rincones del planeta, ¿no? No lo decimos nosotros, lo está diciendo la ciencia, que si no actuamos lo peor está por venir. Pero como decíamos, la buena noticia es que hay soluciones, que se puede actuar, ¿no? Y que cada vez encima tenemos un mayor conocimiento, un mayor consenso técnico sobre qué es lo que se debe hacer, ¿no? En cuanto a qué es lo que podemos esperar en España, bueno, las previsiones no son muy optimistas en cuanto a que la región mediterránea y España son una de las zonas de mayor riesgo a nivel mundial. Las estadísticas oficiales vienen a decir que en los últimos años el número de incendios está disminuyendo, la superficie también, pero lo realmente preocupante es que la proporción de grandes incendios respecto al total de siniestros continúa creciendo.
Y esto significa que cada vez tenemos un mayor riesgo de vivir estos episodios especialmente peligrosos, ¿no? Y es que si analizamos un poco a nivel titular qué es lo que está pasando en el monte ibérico, vemos que se nos han juntado todos los posibles problemas. Tenemos una altísima siniestralidad, tenemos unos 12.000 siniestros al año, una alta intencionalidad, el 53% de los incendios son intencionados, hay un éxodo rural que ha hecho que se abandonen usos y aprovechamientos y encima el espacio forestal se nos ha llenado de casas, ¿no? Tenemos un paisaje que es un auténtico polvorín y eso lo que hace es que si salta una chispa, pues podemos volver a vivir episodios como el que contabas de Doñana, ¿no? O de Portugal. Efectivamente. Pues Lourdes, de momento, gracias. Al final vamos a hablar de las soluciones con los tres. Y bueno, vamos a hablar ahora con Paco Senra, coordinador técnico de la Unidad de Análisis del Fuego del Infoca de Andalucía. Muchísimas gracias, Paco, por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Eres viejo amigo, ya hablaremos un poquito más adelante. Pues sé que muchísima gente te conoce, todo el mundo que conoce el mundo de los incendios sabe lo que hace el Infoca, pero me gustaría que nos contaras un poquito qué hace también la unidad de análisis de fuego que coordinas y un poquito cuál es vuestro trabajo. Bueno, el Infoca es el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía, que fue creado en el año 93 y es uno de los dispositivos sólidos profesionales en el mundo del incendio, como tantos otros hay en España, ¿no? La unidad de análisis en la cual yo trabajo, yo participo, es la responsable realmente de gestionar el conocimiento en plan Infoca desde el punto de vista del seguimiento del comportamiento del fuego, de la meteorología, asesora a la Dirección Técnica de Extinción sobre la evolución de los incendios activos y desarrolla estudios técnicos en prevención, innovación y desarrollo sobre el fuego y los incendios forestales en Andalucía. Estamos integrados en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y dependemos directamente de la dirección del Centro Operativo Regional en Sevilla. Muy bien, muchas gracias. Con Lourdes hemos dado unas pequeñas pinceladas de la situación en España, pero contigo nos gustaría hablar sobre todo de cómo son estos nuevos incendios, qué es lo que está pasando. La tendencia del planeta ha llegado ya a la península ibérica. ¿Qué es lo que estáis notando en los últimos años? Bueno, en la península ibérica hemos convivido con el fuego y con los incendios forestales, que no necesariamente es la misma cosa, desde siempre, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, lo que ha comentado Lourdes así de forma general en el ámbito global, pues también nos afecta, ¿no? Estamos en una zona de clara influencia mediterránea y por tanto muy vulnerable a cualquier cambio climático y meteorológico, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues por un lado realmente el cambio climático lo que hace, todos un poco bien sabemos, es aumento de temperatura, disminución de precipitaciones, aunque bien los modelos de cambio climático en el Mediterráneo, más que reducción de la precipitación anual, lo que hablan es de una concentración de precipitación normalmente asociados a tormentas en invierno y por tanto la precipitación la que nos viene bien, ¿no? La que es progresiva, repartida durante todo el año, especialmente primavera y otoño, pues se ve reducida, con lo cual el periodo estival es mayor, los periodos de sequía se alargan y por tanto la vegetación, el combustible forestal o biomasa, pues sufre más, está más estresada y por tanto está, digamos, más predispuesta a arder en alta intensidad, ¿no? Pero el cambio climático no solamente favorece que esa vegetación esté, digamos, predispuesta a arder con más intensidad por esos aumentos de temperatura o periodos de sequía, sino que también favorece de alguna forma el que haya más eventos meteorológicos extremos, es decir, cada año es más frecuente el número de días con unas condiciones meteorológicas extraordinariamente desfavorables, que es de alguna forma es buena parte responsable de que algunos de esos incendios, que son pocos, y no solamente en Andalucía, sino de forma general, escapen, ¿no? Escapen al control inicial o de un ataque ampliado relativamente rápido. Son pocos los que se escapan. El nivel de eficacia de los servicios de extinción en incendios, insisto, no solamente en Andalucía, es bastante potente, pero claro, es que con esas condiciones meteorológicas y sobre ese territorio del que luego hablaremos desde el punto de vista de la gestión del territorio y las soluciones que comentabas antes, pues hace que esos incendios, aunque sean pocos,
son enormes responsables de un impacto ambiental, social y económico sin precedentes. Con lo cual, evidentemente, los incendios siempre han estado aquí, pero estamos igualmente amenazados por ese nuevo escenario donde cada vez serán más frecuentes estos incendios concretamente tan intensos. Y además, los que se consiguen controlar a tiempo son muchos, efectivamente, pero cada vez más los que no se consiguen controlar al principio son realmente incontrolables, ¿no? Aunque suene un poco repetitivo, pero este fenómeno cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Eso sí. Sí, es que llega un momento en el que el comportamiento del fuego extremo excede de la capacidad de extinción de cualquier dispositivo del mundo. Y lo hemos visto no solamente ya en España, que tenemos unos dispositivos muy potentes, en Poca lo es, pero no es el único, ni mucho menos, pero California o Australia realmente son sitios punteros en tecnología, en recursos, en conocimiento de los incendios, y aún así pues se ven absolutamente desbordados cuando estos escenarios, estos eventos ocurren. Hablabas de la gestión del territorio y hemos elegido esta foto para hablar del concepto interfaz urbano-forestal, que el nombre es un poquito farragoso, pero en realidad lo que quiere decir es esto, o sea, cómo se está urbanizando cada vez más en el monte, y si esto arde, desde luego se va a priorizar la vida humana y las casas frente al bosque. Esto cada vez está pasando más, ¿verdad? Sí, esto tampoco es un fenómeno nuevo. Ya los primeros informes de WWF, ADENA, allá por 2004, que ahora comentamos, ya de alguna forma hacíamos mención a que esta situación estaba ahí, ¿no? Esto no es nuevo. Lo que sí es verdad es que se dan distintos factores que hacen que la situación vaya peor. El monte, la superficie forestal aumenta en los países desarrollados, en contra de lo que la opinión muchas veces urbana piensa. El bosque gana terreno, el monte gana terreno, especialmente a zonas agrícolas abandonadas, zonas de agricultura marginal, los usos tradicionales que se han perdido en estas últimas décadas, y cada vez, por el contrario, una expansión urbana, una mayor presencia de casas como las de la foto en el medio forestal. Entonces, al final, cuando combinamos ambas cosas y ponemos el horno a calentar, que es el cambio climático, pues evidentemente tener incendios de alta intensidad en esta zona pues genera un problema de seguridad no sin precedentes, pero sí que evidentemente cada vez mayor. Y claro, cuando se dan esos incendios en esta zona, los responsables de la extinción de estos incendios priorizan, como no puede ser de otra forma, el tomar medidas que protejan o defiendan esas infraestructuras y evidentemente a la gente que vive allí. Lo cual al final es un arma de doble filo, porque muchas veces por actuar en defensa de esas propiedades, muchas de ellas alegales, muchas de ellas sin plan de autoprotección, estamos dejando el incendio forestal evolucionar, entre comillas, libremente, porque evidentemente los recursos se concentran en proteger y defender esta zona de interfase, ¿no? Con lo cual realmente es un problema complejo, ¿no? Y de forma general lo que sí notamos es que falta una percepción del riesgo. La gente realmente no es consciente de dónde vive, no es consciente de la situación a la que se enfrenta, y en cualquier caso, aquellos que sí lo son y realizan un plan de autoprotección y lo hacen bien, pues se ven también amenazados por lo que deja de hacer su vecino, porque al final todas las acciones preventivas que se hagan en esta zona de interfase deben de ser acciones colectivas. Tú puedes tener tu parcela bien preparada, pero si la de al lado no lo está, es igualmente vulnerable a la situación actual, ¿no? Entonces, realmente es un problema bastante complejo, que sin duda hoy es más peligroso que hace 15 años. Aquí el papel de la responsabilidad individual de cada uno, efectivamente, tiene mucho peso. Es fundamental. Mira, hemos conseguido esta foto, gracias, la hemos visto en el Ágora Diario, pero lo hizo una mujer canaria del incendio de Valle Seco del año pasado, Isel Vico, que en realidad estaba alejándose del incendio. Y consiguió hacer esta foto del pirocúmulo, que es uno de estos fenómenos nuevos que se están dando en los incendios. Hemos estado preguntando en redes si la gente sabía lo que era un pirocúmulo, y creo que nadie mejor que tú para que nos expliques qué es un pirocúmulo. Bueno, en lo de nadie mejor que yo tampoco, ¿eh? Bueno, hay muy buenos profesionales que saben muchísimo más que yo de meteorología.
Pero bueno, básicamente esto tampoco es te voy a corregir en una cosita, y es que tampoco es una situación nueva, ni mucho menos. Es decir, nosotros vemos cumulonimbos constantemente, son las nubes que se forman asociadas a las tormentas. Y esos cumulonimbos, que son tormentas con una altura vertical muy importante hasta que llegan a la troposfera y tienen su desarrollo, pues al final terminan generando una actividad convectiva que está detrás de episodios tormentosos, granizo, etcétera, ¿no? Bueno, pues la diferencia de estas nubes convectivas que se forman vinculadas a los incendios es el término piro que se pone delante, ¿no? Por lo cual, en el fondo, es un cumulonimbo, como cualquier otro, entre comillas, solo que generado por el incendio. ¿Cómo genera el incendio esta enorme columna? Bueno, pues primero necesita una inestabilidad atmosférica, necesita una atmósfera que sea lo suficientemente inestable como para que una partícula caliente que pesa menos, es menos densa, ascienda rápidamente y en ese proceso de ascenso se enfría y condensa. ¿Sabes? El procedimiento normal de formación de cualquier nube cuando evapora agua de cualquier superficie de agua. El problema es que tenemos un poco, bueno, la mayor presencia de estos pirocúmulos pues, van asociados a un mayor aumento de la inestabilidad atmosférica y especialmente a que el combustible, la biomasa pesada, o sea, vegetación densa, está muy disponible, está muy acumulada después de muchos años, en algunas ocasiones por una ausencia de gestión o una falta de gestión, que luego también si queréis pues comentamos. Entonces, al final, cuando esa vegetación tan densa, tan acumulada, tantas toneladas de materia vegetal por hectárea está disponible, ¿por qué? Porque se ha precalentado durante meses o durante años con estas sequías prolongadas que hemos comentado, pues arden con muchísima intensidad, se combustionan, liberan una intensidad calórica tal que la nube que generan es brutal. Y cuando al final esa nube termina adquiriendo unas dimensiones como un cumulonimbo grande, pues termina generando su propia meteorología. Es lo que viene a denominarse o se reconoce recientemente en los últimos años como incendios de sexta generación. Son incendios que generan tal intensidad calórica que modifican la meteorología a su alrededor y crean realmente como unas tormentas de fuego que retroalimentan el incendio, que generan dispersión de vientos en todas las direcciones, que puede generar incluso una tormenta seca de rayos por delante del incendio y que, por tanto, esa situación que se vio, por ejemplo, en la península ibérica en Pedrogao en el 2017, pues lo hace totalmente inabordables desde el punto de vista de los servicios de extinción y muy peligrosos. Esa es un poco la diferencia. Es tremendo, tremendo. Uy, perdón. Aquí. Y esta foto era porque te quería preguntar qué temperaturas pueden alcanzar estos superincendios. O sea, no sé si se sabe más o menos cuál es la temperatura habitual, pero sabemos que en Australia los incendios han alcanzado temperaturas que dificultan muchísimo la recuperación de los bosques después de un incendio así. Bueno, en ese sentido no es que sea un gran experto en eso, para eso está la ciencia, pero en este tipo de incendios, liberaciones de temperatura por encima de los 1000 grados es bastante frecuente. Entonces, cuando sumamos esa intensidad tan elevada o longitudes de llama que exceden los 30, 40 metros de longitud, evidentemente no solamente favorecen una combustión total de todo lo que se encuentre allí, lo cual hace que todas esas partículas suban, condensen en la tormenta que hemos hablado antes, sino que encima además es verdad que, lógicamente, el impacto al suelo, el impacto a lo que es el hábitat, el ecosistema por donde se incendia, el territorio por donde ese incendio avanza, pues evidentemente sufre un impacto ambiental muchísimo mayor que un incendio, digamos, más normal, menos severo, más, digamos, frecuente en ese territorio donde ya de por sí el fuego ha estado siempre presente, pero quizás no en la intensidad en la que lo estamos viendo hoy en muchos lugares del planeta, no solamente de la península ibérica. Pues sí, bueno, gracias. Decía antes que eras un viejo amigo porque nosotros empezamos a hacer informes anuales de incendios en el año 2004 y tú eras uno de los autores. Aquí tenemos los 3 primeros en los que participaste. Perdonad que la foto no tiene suficiente resolución, os leo los títulos. El de 2004 es Causas, Situación actual y propuestas.
En 2005 nos preguntamos por qué se queman los montes españoles y en 2006 directamente el título era Causas y efectos de una ineficaz gestión del territorio. Casi nada. Es que tela, el de 2006. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue hacer estos informes, qué supuso, qué contábamos ya y que 15 años después seguimos repitiendo? ¿Cómo fue un poco aquello? Bueno, en 2004 surge la colaboración. Yo acababa de venir de Estados Unidos, tenía un montón de ideas en la cabeza y no trabajaba a tiempo completo en mi empresa, con lo cual, bueno, pues surgió la oportunidad de colaborar y la verdad es que fue para mí una oportunidad. Para mí, sinceramente, tengo una satisfacción muy grande por haber participado en esto, porque entiendo que fueron en su día informes muy valientes, con una gran carga técnica, con mensajes que hablaban de conceptos como la necesidad de una gestión forestal sostenible, del mantenimiento de la población rural o de usos tradicionales. Hablábamos incluso del papel ecológico del fuego en determinados ecosistemas, en la conservación de determinados ecosistemas que lo necesitan. Hablamos incluso de quemas prescritas. Fue realmente, creo yo, una serie de informes bastante valientes y sinceramente creo modestamente creo que crearon un cambio en la corriente de opinión y que en la forma en la que hoy hablamos de los incendios y en un tipo de informes que luego creo que han seguido otras organizaciones, con lo cual el haber participado en eso ya por esos años, pues la verdad es que me alegra un montón. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque es verdad que han pasado 15 años. Pues la verdad es que algunas cosas han cambiado poco. Continúa, a mi modo de ver, un lento pero progresivo abandono rural y pérdida de usos tradicionales y oficios en el monte. Seguimos confundiendo, y lo digo con libertad, de forma general, porque tampoco se puede generalizar, pero seguimos confundiendo conservación con prohibición. Otras cosas en estos 15 años han empeorado, evidentemente. Cada vez son más frecuentes estos incendios de alta intensidad, cada vez es más frecuente ver este tipo de incendios de alta intensidad en zonas de interfaz urbano-forestal, incendios que son cada vez más severos, sin duda, y todo esto al final hace que las exigencias a los dispositivos de extinción aumenten, y aumenta la peligrosidad y aumenta la exigencia, lo que nosotros esperamos de esos servicios, ¿no? Esperamos que los dispositivos de extinción nos apaguen los incendios igual que los hacían hace 20 años, y eso no es posible, ¿no? Tampoco quiero ser un pesimista y creo que también ha habido cosas en las que hemos mejorado, ¿no? En estos 15 años creo que la profesionalización y la capacitación de muchos de los servicios de extinción ha dado un paso al frente. Hoy realmente tenemos un mayor conocimiento de cómo propagan los incendios, de cómo se mueven esos incendios por el territorio, por lo que realmente podemos identificar mejor que antes cuáles son las acciones preventivas que realmente necesitamos. Y otra cosa que sí que me gustaría aprovechar, y no me quiero tampoco extender demasiado, es que ha mejorado muchísimo la comunicación y la transparencia a la hora de informar de los incendios. Eso ha habido realmente un cambio importantísimo en estos años. Los gabinetes de comunicación, las redes sociales, creo que han acercado mucho el mundo de los incendios a la sociedad. Y en ese sentido, hoy en día, pues prácticamente cualquiera, no solamente porque informe el servicio de extinción correspondiente, sino porque lo puede seguir incluso en Google Maps, sabemos perfectamente dónde están los incendios, lo que se quema, y la transparencia que hay hoy en día de información, pues evidentemente hace 15 o 20 años no era tan común. Lo cual, bueno, evidentemente hay cosas que han cambiado a mejor, cosas que lamentablemente estamos peor y otras cosas que, bueno, que realmente estos informes, a pesar de haber pasado 15 años, siguen siendo relativamente actuales. Estoy haciendo un repaso rápido. Los posteriores ya no colaborabas activamente, pero seguro que los conoces. Sí. Durante un tiempo hicimos estos incendiómetros, que eran una especie de termómetro por comunidades autónomas de cómo estaba la situación de incendios. En 2010 nos preguntábamos si en España se recuperaban bosques o se plantaban incendios. Por eso pusimos esas cerillitas, no sé si las veis. En 2014 ya nos planteábamos qué pasa en los bosques después del fuego, cómo hay que restaurar después de un incendio forestal. En 2017 hacíamos especial hincapié en algo que ya contabais en 2004, que es esta famosa interfaz urbano-forestal. Apelábamos a la responsabilidad individual de la gente que vive
en estas zonas, que sea consciente del peligro que corre y de la importancia de protegerse. Y ya desde el año 2018 estamos trabajando más con los compañeros portugueses. Analizamos la situación del noroeste de España en 2018 y el año pasado extendimos el informe a toda la cuenca mediterránea porque bueno, las previsiones no son buenas en este escenario de cambio climático y es importante tener claras tanto lo que está pasando como cómo podemos solucionarlo. Pues Paco, te despido de momento. Nos volvemos a ver en la parte positiva de las Por soluciones. supuesto. Y saludamos a Rui Barreira, que es compañero nuestro de ANP WWF Portugal. Hoy ellos también han lanzado el informe, lo hacemos de manera simultánea. Y bueno, pues con Rui tenemos que hablar de una parte muy dura, porque Portugal, en concreto con el incendio de Pedro Grau Grande en junio de 2017, pues fue testigo del primer incendio de sexta generación en la península ibérica. Rui, nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha cambiado la percepción de los incendios y la sensibilidad de los incendios en Portugal después de algo tan tremendo como lo que pasó en Pedro Grau. Hola, buenas tardes. Lo primero, y agradeceros la invitación también para estar aquí un poco con vosotros y compartir la experiencia portuguesa. Mi español es bueno, pero a veces, vamos, perdonadme por si hablo un poco de portuñol, una palabrita aquí o otra allá. Contestándote, el incendio de Pedrógão fue nefasto y cambió, por supuesto, la percepción que los portugueses venían teniendo del fuego, pero en realidad fueron los de octubre, de mediados de octubre, los que cambiaron la forma como los portugueses querían que los incendios se resolvieran. Los incendios en Portugal, yo creo que también como en España, era un tema de verano, que no hay fútbol, no hay política y venía el tema de incendios para abrir los telediarios por la noche. Y era algo que estaba muy localizado. Entonces ardían los bosques en zonas que ya no tenían mucha población, zonas que ya no importaban mucho teóricamente. Los que sufrían eran sobre todo las industrias madereras y las personas que estaban viviendo en estas zonas. Y esta era un poco la percepción que había a nivel nacional de lo que eran los incendios. Era un fenómeno localizado en el tiempo y que tampoco afectaba tanto. Claro que había unos años donde las condiciones climáticas permitían que los incendios fueran mayores y otros que o porque el verano no era tan caliente o porque no se creaban las condiciones ideales para la propagación de los fuegos, y entonces los fuegos no eran tan grandes. Y esto durante mucho tiempo fue lo que pasó. 2003 fue un año muy duro, 2005 fue también un año muy duro. Se intentaron hacer cambios, pero en realidad, en cuanto no se transformó el incendio en un problema social, el incendio era un fenómeno climático y que, vamos, estarán siempre y se va a resolver y se adiaba siempre resolverlos. Y por eso Pedrógão fue importante, murieron 66 personas. Y claro que eso marcó mucho la sociedad portuguesa, pero en realidad en octubre, que también los incendios que llegaron a Galicia, en octubre cuando los incendios fueron tantos, cuando tanta cosa se quemó, cuando tantas casas se quemaron, murieron más 50 personas, más de 500 fábricas ardieron también. Se entendió que los incendios, por esta conexión del interfaz y de cómo está organizado el bosque y el territorio rural, fueron mucho más allá del bosque, quemaron áreas agrícolas, quemaron fábricas y las personas entendieron que el coste de un fuego de estas dimensiones va mucho más allá del bosque y del ambiente. Y en realidad fue este cambio lo que ocurrió en Portugal en el 2017 y la forma también como el gobierno gestionó
toda la situación los dejó en cheque, los dejó un poco mal y fueron presionados por la sociedad a que cambiaran y a que hicieran algo. En Portugal, en el post-Troika, políticamente el gobierno que estaba en funciones entonces, estaba muy bien. Y porque la situación económica venía mejorando, la situación social venía mejorando, y esto casi derriba, el gobierno portugués. Entonces, ahí los políticos realmente entendieron el impacto que esto tiene, y la sociedad empezó a mirar los incendios de otra forma, incluso a demandar a los políticos que gestionaran todo el problema de los incendios de otra forma. Y me parece, había muchas peticiones que nosotros en Portugal veníamos haciendo, y el gobierno, a través de este equipo especial que creó para crear una estrategia integrada, una planificación integrada para combatir los incendios, está aceptando muchas de esas recomendaciones, y eso, por supuesto, esperamos que pueda llevar a la creación de un paisaje que sea más resiliente a los incendios, y que situaciones como estas que estás enseñando en la foto no se repitan. Eso esperamos. Lleváis mucho tiempo en ANPWWF Portugal solicitando medidas. ¿Se puede decir que a raíz de este cambio que acabas de contar, sí que se reciben de otra forma? ¿El gobierno las tiene más en cuenta? ¿La propia sociedad os escucha más cuando habláis de incendios? Sí, eso seguro. Creo que el tema, la temática de incendios también en los órganos de comunicación, en periódicos, telediarios, cambió bastante la forma como se habla de incendios y la forma como se analizan, y se exige al gobierno que sea proactivo en el tema de incendios. Y claro, el gobierno lo tuvo que hacer, pero la sociedad civil está monitoreando lo que se está haciendo. Y para nosotros es muy interesante que tanto la sociedad civil haga eco de nuestras peticiones, como el propio plan que ha sido presentado recientemente, después de estar en consulta pública, tenga 4 pilares que van en la solución que nosotros veníamos proponiendo en Portugal, y que vosotros en España también ya proponíais, que era valorar los espacios rurales, cuidar los espacios rurales, cambiar comportamientos y gestionar mejor el riesgo de incendio. Entonces, todo esto nos deja contentos, pero es el inicio del proceso. Ahora hay que garantizar que todo esto, lo que está siendo planeado, lo que está siendo discutido, llegue al terreno. Hay, por supuesto, muchas cosas que ya han cambiado, sobre todo en la parte del dispositivo de combate, un poco en el sentido de lo que decía Paco, era muy antiguo. Muy antiguo el dispositivo, tenía un modelo de gestión de más de 20 años que no estaba preparado, y Pedrógão lo dejó claro, y los incendios y los fuegos de octubre entonces lo dejaron por el suelo. Y desde ahí la realidad es que mucho está cambiando en el dispositivo de combate, en la forma como están organizados y coordinados la protección civil con los demás actores que trabajan en el terreno. Incluso las telecomunicaciones de las personas que están combatiendo los incendios se están mejorando. Y todo esto es importante, pero ahora esto es la parte quizás más fácil y más inmediata, y se está observando el cambio, pero ahora es necesario la parte siguiente, el cambiar comportamientos de las personas, el conseguir que se reduzca el número de igniciones, que las personas entiendan mejor cuál es el riesgo de hacer una quemada y cómo deben gestionarlo. También fomentar que haya más público, que las personas cuando van al bosque a hacer picnics con la familia y todo más, tengan un comportamiento más responsable.
Y después el cambio mayor aún, que es cambiar el paisaje, ¿no? Tanto por promover, por convertir o transformar el paisaje y intervencionar áreas ardidas, como disminuir la carga combustible, como aumentar la protección de las zonas rurales donde hay pequeñas aldeas o pequeños aglomerados urbanos. Y después también un otro cambio fundamental, que es cambiar el paisaje, porque el paisaje en cuanto a dimensión de la propiedad rural, porque en Portugal casi toda al norte del Tajo la propiedad rural es nano, es muy pequeñita. Es normal que una propiedad tenga 1 hectárea o media hectárea. Y esto también es difícil para un propietario conseguir transformar su propiedad en una propiedad rentable. Y entonces esto también tiene que cambiar. Entonces lo inmediato se está haciendo y lo estamos monitoreando, pero nos parece que va en el camino correcto. Pero ahora el cambio a largo plazo, ese tardará y tiene un coste superior incluso. Pero la ambición del gobierno es grande de restaurar una área muy grande a cada ciclos de 10 años, que son quieren llegar a 1.200.000 hectáreas bien gestionadas. Eso es un desafío grande porque es casi es un tercio del área forestal portuguesa. Pues nada. Has comentado algunas cosas, tú conoces fenomenal la realidad portuguesa, conoces también muy bien la realidad española. ¿Qué similitudes encuentras entre España y Portugal? Por ejemplo, lo que comentabas de los pequeños propietarios, ¿no? Pasa mucho también en Galicia a la hora de trabajar a nivel paisaje. ¿Qué podemos hacer de manera conjunta? Hay muchas cosas que, sobre todo en Galicia, es muy parecido con Portugal, ¿no? Y entonces la forma como hay una cosa que es fundamental y creo que no solo en Galicia, pero también en España, que es la conexión que nosotros tenemos con el medio rural. Las personas están saliendo del medio rural, vienen para las ciudades y se olvidan del medio rural y piensan muchas veces que el medio rural son todos bosques muy bonitos, como idílicos, un poco incluso fantasiosos. Sí, y lo que pasa es que muchas veces este abandono rural es el primer paso para que áreas de bosque ocupen y empiecen a tomar zonas que antes eran agrícolas. Por eso, esto tiene un poco que ver con una estrategia conjunta de llevar de nuevo personas de los grandes centros urbanos al medio rural. Y si no quieren ir, hay una cosa en conjunto que pueden hacer y que pasa y que va mucho por este cambio del paisaje, que pueden ser los pagos por servicios ambientales. Vamos. Si queremos tener ese bosque idílico que estamos acostumbrados a leer en los libros, algo tenemos que hacer y no solo con exigir que las personas que están en el medio rural lo hagan mejor, ¿no? Hay que también que compensarlos por ello, porque nos están prestando un servicio a todos nosotros que vivimos en la ciudad. Y este es un punto que para mí me parece clave, porque en cuanto no se valorice más el medio rural, la tendencia para el abandono es cada vez mayor. En Pedrógão y en la zona centro, después de los incendios de octubre, lo que empezó a pasar es que muchas de las personas que vivían aquí eran personas mayores ya, y los hijos que vivían en el litoral, cerca de las grandes ciudades, donde hay más industria, más empleo, se fueron a buscar a sus padres, porque no los querían dejar solos en estos sitios por el riesgo de incendio. Y esto, si no se invierte, si no hay un cambio, lo que pasa es que al final solo tendremos ciudades en el litoral, en el caso portugués, y bosques en el interior. Y si no está nadie, arderá seguro. Y por eso, si queremos que no arda, tenemos que hacer algo. O llevamos personas o llevamos medios capaces de conseguir que esos bosques se gestionen a larga escala. Entonces, es necesario fomentar un poco también esta forma de gestionar estas áreas. Entonces, eso es algo que a mí me parece que en España ocurre también, y este combate entre urbanitas y medio rural, esto se tiene que reducir
y encontrar una solución en conjunto para valorar estos espacios rurales. Estoy de acuerdo. Pues Rui, muchas gracias. Te expresas fenomenal en castellano. La verdad es que es un gusto siempre escucharte. Me cuentas la realidad de Portugal con mucho conocimiento y muy bien en castellano. Bueno, pues si os parece, creo que ha llegado el momento ya de que hablemos de las soluciones. Volvemos a pedir a Paco Senra y a Lourdes Hernández que nos acompañen, que se incorporen a este debate. Y bueno, vamos a ver un poquito, vamos a intentar dar el lado un poco positivo de esta situación tan conflictiva. Hemos hablado de los grandes incendios del planeta, hemos hablado de Australia. Quizá podemos empezar por ahí para ver estas soluciones globales. Y además, Paco, tú nos puedes contar algo, porque da la casualidad de que tú estabas en Australia el año pasado. Antes hemos comentado con Lourdes que el gobierno australiano niega esta vinculación con el cambio climático porque su sistema económico está muy basado en el carbón, en el sistema de producción. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Cómo viviste aquello? Bueno, yo no, para empezar, por dejar un poco las cosas claras, yo tampoco participé en los servicios de extinción de incendios, yendo a los incendios, ¿no? Dio la casualidad que yo estaba, de alguna forma, estaba previsto mi participación en un proyecto europeo con un socio que es la Universidad, el Instituto Tecnológico de Melbourne, en Victoria, y que estuve allí durante los incendios, pero no necesariamente como parte del dispositivo Infoca, ni mucho menos. Entonces, bueno, mi sensación, pues, no sé, por un lado que es cierto lo que comentas, que hay un movimiento social muy fuerte como protesta social que no ha empezado este año, lleva ya varios años en Australia, para de alguna forma reducir las emisiones por, entre otras cosas, la industria del carbón, que realmente es muy poderosa en el país. Un país que del primer mundo, de la parte de delante del primer mundo, y por tanto renunciar a ese nivel de vida y a esa, de alguna forma, esos recursos, pues evidentemente implica un cambio social muy importante. Y yo sí que puedo trasladar un poco que el sentir de la sociedad es muy reivindicativa en este caso, y hay mucho movimiento social en ese sentido. En cuanto a los incendios, pues no puedo más que recalcar lo que ha comentado ya Lourdes, es decir, es cierto que ha habido campañas de incendios, o años, mejor dicho, donde los incendios han quemado fácilmente 5, 6, o me atrevería a decir que casi 7 veces la superficie que ha quemado este año. O sea, me ha parecido, recuerdo recordar que había registros de más de 100 millones de hectáreas durante quemadas en determinados años. No sé si fue 74, 75 o 93. Ha habido 2 o 3 periodos en el que la superficie ha sido mucho mayor. La diferencia es que este año, como bien ha comentado Lourdes, que los incendios han estado mucho más cerca de las zonas pobladas y que han afectado bosques que, aunque sí también eran de alguna forma recorridos por el fuego de una forma o de otra, pero no en la intensidad y no con la recurrencia que lo está haciendo hoy. Y eso, evidentemente, pues para que veáis que un dispositivo tan potente como ese, con tantísimo dinero, con tantísimos recursos, es incapaz de apagar, por así decirlo, o de contrarrestar esa emergencia, ¿no? Esto excede muy por encima de la capacidad humana. Y a nivel lo has mencionado un poco, ¿no? La contestación social a la postura del gobierno. O sea, desde luego, si no hablamos de combatir la emergencia climática, va a ser muy difícil que podamos combatir estos incendios a nivel global, porque el cambio climático va a seguir estando y va a seguir azuzando. Pero hablábamos también de otro incendio en otro pulmón del planeta muy devastador, que fue Amazonia. Quizás Rui o Lourdes nos podéis comentar un poco cuáles son las soluciones o qué podemos hacer, porque aún hoy en pandemia, como has dicho antes, Lourdes, se sigue deforestando esa zona del planeta. Bueno, si queréis comienzo yo, Rui, y luego aportas tu visión. Sí, dale. A ver, lo hemos comentado anteriormente, los incendios que se están produciendo en los países tropicales tienen como causa o como fin promover la deforestación, ¿no? Entonces creemos que hasta que no se promuevan políticas de cero deforestación a nivel global, no vamos a ser capaces de evitar que Indonesia, Amazonia sigan ardiendo, ¿no?
Pero digamos que esto también pone demasiado el foco en los países tropicales que efectivamente tienen que poner en marcha políticas muchísimo más ambiciosas para evitar la deforestación y la transformación de otros ecosistemas que son muy valiosos. Pero tenemos que también asumir como países desarrollados que tenemos una responsabilidad enorme a través de las importaciones de productos que están entrando ahora mismo en la Unión Europea, en España, de bosques que están siendo deforestados para sacar esas materias primas. Estamos hablando de soja, aceite de palma, maíz, carne, agrocombustibles, azúcar de caña, café, cacao. La lista es muy, muy larga, ¿no? Entonces, digamos que es fundamental que fortalezcamos a nivel europeo y a nivel de los países miembros, que fortalecemos todo este marco normativo para evitar la entrada de estos productos, pero que además nos comprometamos a apoyar a los países productores para que puedan producir estas materias primas bajo estándares de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, que muchas veces criticamos la postura de países como Brasil o como Bolivia porque miran para otro lado, pero tenemos que mirarnos también a nuestro ombligo, ¿no? Como se dice de forma más coloquial. Y ya no solamente a nivel administraciones, el consumidor, lo decimos también siempre, tiene un poder enorme a través de sus hábitos de consumo. Entonces, cuando uno va al supermercado, tiene una opción de contribuir, en cierto modo, a la deforestación o de apostar por una dieta mucho más sana, sostenible, que priorice producciones agroecológicas de proximidad, y en eso estamos, ¿no? En tratar de promover otro sistema agroalimentario y una dieta muchísimo más sostenible. Es verdad que para eso nos tienen que facilitar el etiquetado, porque cuando uno va a comprar muchas veces no sabe de dónde están viniendo los productos, ¿no? Bueno, es un trabajo en el que estamos y que requiere esfuerzo a todos los niveles, no solo al más alto nivel, sino también al nivel de consumidor para que demandemos eso, ¿no? Rui, no sé si quieres Sí, añadir algo. muy poco, porque Lourdes lo ha dicho ya muy bien, pero decir, por un lado, que a nivel europeo se hará una consulta pública para desarrollar una legislación relacionada con deforestación importada, y puede ser una oportunidad en realidad para hacer un cambio de lo que queremos hacer. Y que también a nivel europeo el tema de política agraria común, ¿no? Que es muy importante para promover esta transición agroecológica para sistemas alimentarios más sostenibles. Lo que decía Lourdes, es el consumidor, las compañías tienen un papel fundamental, pero también los fondos de la PAC, reorientarlos o redireccionarlos a favor de producciones agroecológicas locales, sazonales y a modelos agrarios y pecuarios más extensivos, son fundamentales para conseguir esto y para que no haya una necesidad tan grande de importar todo lo que viene de fuera. Pues ha quedado muy claro, ¿no? El papel también responsable de los individuos. Bueno, pues ya hemos abordado estas soluciones globales. Volvamos a la península. ¿Qué soluciones creéis? ¿Cómo creéis? Rui ha hablado antes un poquito, hemos ido mencionándolo a lo largo de la conversación, pero vamos a darle ahí un empuje a las soluciones en la península. ¿Cómo podemos evitar que la península esté en llamas? El que quiera empieza. Paco. Bueno, yo quería un poco matizar, hablamos siempre de que hay que invertir más en prevención y menos en extinción. Realmente la inmensa mayoría de los servicios de extinción de incendios, o al menos Infoca es uno de ellos que lo cumple, los presupuestos destinados a extinción y a prevención están equiparados desde hace ya muchos años. Yo creo que ahí un poco el problema es que identificamos prevención con hacer cortafuegos, que, vale, que son necesarios, porque aunque no cortan el fuego, como dice su nombre, sí que está claro que son, ayudan un poco en las operaciones de extinción y son muchas veces estratégicas en la seguridad del personal, ¿no? Pero esos cortafuegos siempre son medidas de contención, son medidas pasivas. Vamos a intentar apoyarnos en ellos para de alguna forma frenar el incendio.
pero eso no va a resolver la situación de vulnerabilidad que tiene el territorio. Un territorio que cada vez es más vulnerable porque cada vez es más continuo en cuanto a acumulación de biomasa y porque cada vez esa biomasa está más disponible por el efecto del cambio climático o las olas de calor o los eventos meteorológicos extremos, como hemos comentado. Entonces, en este sentido sí que me gustaría un poco recalcar que la prevención debe de ser integral y debe de implicar una gestión en el territorio y hacer paisajes más resistentes, ¿no? Más resilientes, ¿no? Que últimamente también es una palabra que se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Son paisajes que son capaces de recuperarse después de un evento como es el incendio, ¿no? Y en el fondo necesitamos paisajes vivos que mantengan una alternancia de hábitat, que tengan sus mosaicos, con lo cual eso es mayor diversidad, mayor biodiversidad en el fondo. Pero eso no puede hacerlo la administración. La administración pública no tiene dinero para gestionar esa inmensa superficie, ¿no? En el caso de Andalucía, nosotros prácticamente cada año pues, se realizan o se tratan entre 20 y 25.000 hectáreas entre los diferentes trabajos preventivos, incluyendo mecanizados, cortafuegos manuales, zonas de pastoreo controlado, pero 25.000 hectáreas, la mayoría públicas, dentro de una superficie de 4,5 millones forestales, evidentemente no es posible. Entonces, realmente la administración no puede resolver eso. Tenemos que, de alguna forma, recuperar esa población rural, tenemos que retener la población rural que tenemos y tenemos que, de alguna forma, recuperar un poco la complicidad, que es otra cosa que quizá yo quería un poco trasladaros a Lourdes Barruy, a ver qué pensáis. Tenemos que recuperar un poco la complicidad con la sociedad rural, porque de alguna forma ese vínculo administración forestal y población rural se perdió en los 60-70 cuando empezamos a entender que de alguna forma la conservación era prohibición, se veía un poco de alguna forma claro, ninguno de los dos extremos son buenos, ni era bueno la sobreexplotación, ni es bueno echar el candado a cualquier tipo de actuación sobre un territorio que no nos podemos olvidar que hoy es el que es gracias a la población que ha vivido en él. Y si hoy declaramos un espacio protegido, es un espacio protegido gracias a la población que ha vivido en él. De conservación está bien, es necesaria, conservación sostenible, certificación forestal, tenemos que de alguna forma hacer las cosas bien, pero tenemos de alguna forma que recuperar ese vínculo con la población rural, frenar esa España vaciada. En el caso de Portugal igual, la zona centro de Portugal tiene exactamente los mismos problemas y de alguna forma esa recuperación del territorio, una recuperación ordenada de la gestión forestal, certificada, sostenible, regulada, y yo creo que es necesario como elemento clave a la hora de poder fragmentar ese territorio en un paisaje que sea, pues eso, más diverso, más diferente, menos homogéneo, menos continuo y que nos dé realmente una oportunidad de prevención real. Y me callo porque si no sigo hablando. No, Paco, si me permites entonces, porque muy de acuerdo contigo, la prevención va mucho más allá del cortafuego. Y aquí en Portugal ocurría que durante mucho tiempo incluso la inversión en el dispositivo de combate no era suficiente. Entonces, primero empezaron por ahí y también por el cortafuego. Fue el paso siguiente, entonces las cosas más inmediatas. Y ahora se está intentando dar el verdadero paso para prevenir el incendio y no solo para gestionar el combate, porque la idea ahora aquí de Portugal del cortafuego es que el cortafuego ya es parte del combate al incendio, ya no es prevención. Y ese cambio es muy importante porque en realidad la prevención es tener un paisaje más ordenado, más fácil de gestionar. Y ese cambio creo que sí es la parte que tarda más. Pero ahí el gobierno tiene un papel importante, no de invertir o de ser el responsable por gestionar, pero por lo menos de ser el que ayuda a definir el camino para un determinado paisaje. Puede ser el que trae las partes interesadas de una determinada área para que se reúnan, para que discutan cuál es la mejor forma de crear un paisaje que sea más
más ordenado y gestionable también. Y ese puede ser, sí, el cambio y la función de los gobiernos en este paso más adelante. Porque si nadie toma esta decisión de hacerlo en zonas rurales con todo muy compartimentado, todo muy pequeñito, la tendencia, como esto no genera dinero, es abandono, 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 abandono. Entonces, ahí sí creo que esta parte, para esto en particular, es fundamental que los gobiernos den un paso adelante. Voy a intervenir también. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco y con lo que acaba de apuntar Rui. O sea, la administración no tiene capacidad para intervenir en todo el territorio. Y es también muy importante lo que ha matizado Rui, que es muy importante que al menos la administración, si bien tiene que contar con todos los interesados y con todos los actores del territorio, tiene que ejercer cierto liderazgo, ¿no? Pero creemos también que las administraciones tienen un papel fundamental en cuanto a promover políticas públicas de estímulo para que luego los propietarios o las personas que estén interesadas en esa vuelta al medio rural pues tengan las cosas en cierto modo más fáciles de lo que lo tienen ahora, ¿no? Estamos de acuerdo, hay que estimular la gestión forestal colectiva, se pueden promover políticas de fiscalidad verde que estén basadas en el principio de quien conserva, recibe, se pueden promover políticas públicas de compra pública en donde se fomenten el consumo local de productos forestales. Se tiene que revitalizar el medio rural y poner en valor todos estos servicios de los que estamos hablando, silvicultura, agricultura, ganadería. O sea, es verdad que la administración no tiene que hacerlo directamente, pero tiene que poner las facilidades encima de la mesa. Me viene ahora a la memoria que hace, no sé si fue en el año 2006, analizamos cuáles eran las medidas que desde los programas de desarrollo rural se financiaban, o sea, las medidas forestales que los programas de desarrollo rural financiaban para la prevención de incendios, y veíamos cómo el 90% de las inversiones iban dirigidas pues eso, a puntos de agua, a habilitación de cortafuegos, a mejora de pistas, a apertura de caminos. Lo ha dicho Paco, son fundamentales para que los dispositivos de extinción puedan abordar la extinción en condiciones de máxima seguridad, pero por sí mismo, lo han dicho, no se va a resolver el problema, ¿no? Entonces necesitamos que las administraciones poco a poco vayan cambiando esas inercias. Sí, no sé si alguno quiere añadir alguna cosa más. Hay varias preguntas y algunas Sí, yo creo que viendo. también... Ah, claro, las estáis viendo vosotros también. Pues mirad, hay... Amaya, perdona, que se me ha olvidado Nada, otra nada, cosa mujer. fundamental. Paco hablaba también de una prevención integral y se nos está olvidando un aspecto fundamental, que es la prevención social. Lo decimos siempre, el problema de los incendios es un problema absolutamente humano. Tenemos 12.000 incendios al año en España, de los cuales el 95% responde a causas humanas. Entonces, es fundamental que esta política de prevención integral considere esa pata de la prevención social, ¿no? Como decía, ya no sé si ha sido Paco y ha sido Rui, como decían, muchas veces se ha percibido como que se les tenía que prohibir el uso del fuego, y a veces se nos ha olvidado que también se les tienen que dar alternativas y se les tienen que poner facilidades para que sus necesidades sean atendidas, ¿no? Y esa conciencia de riesgo, que también lo ha comentado Paco, ¿no? Muchas veces la población percibe que el problema de los incendios tiene que ser prevenida por parte de la administración, que si hay un incendio nos lo van a pagar y que yo estoy en mi casa en mitad del monte, ¿no? Entonces, esa prevención social se tiene que trabajar de un modo muy, muy ambicioso. Y ya me callo. Hay buenos ejemplos en este sentido en España. Ya me refiero en cuanto a trabajar con esa población y ir de la mano con ella, ¿no? En el año 99, en 1999, el Ministerio puso en marcha las EPRIF, equipos integrales de prevención de incendios, especialmente empezaron en la cornisa cantábrica, utilizando las propias brigadas, BRIF o A o BRIF B en aquel entonces, para ellos, pues para trabajar con esos paisanos, la mayoría ganaderos, y regular el uso del fuego, permitirles quemar bajo determinadas condiciones, solamente la superficie que ellos realmente necesitaban,
de alguna forma gestionar el territorio, crear esos mosaicos, lo que hemos hablado antes, y reducir la intencionalidad de los incendios realmente malos, que eran más grandes de lo deseado, más intensos de lo deseado y que podían tener otras consecuencias ambientales, ¿no? El Plan 42 en Castilla y León, en el año 2002, y también en el mismo sentido, el papel de las ADF en Cataluña, esa integración de propietarios privados que se agrupan y que trabajan conjuntamente y no hacen cortafuegos perimetrales en cada finca, sino que se organizan de forma colectiva por comarca, o un proyecto que a mí me encanta, que es el proyecto Mosaico de Extremadura, que de alguna forma esa prevención participativa, el vincular ese ciertos usos, ¿vale? Porque antes comentaba Lourdes, y te voy a corregir una cosilla, y parece mentira que te lo diga yo, pero es justamente la administración no es que no pueda gestionar todo el territorio, es que tampoco se debe de gestionar todo el territorio, ni mucho menos. Simplemente que seamos capaces de identificar las zonas que hay que conservar, mantener sin intervención, que las tiene que haber, por supuesto, y más en un sitio como la península ibérica con tantísima diversidad, pero luego evidentemente hay otras que tienen que gestionarse de forma controlada, ¿no? Y en esa gestión, el hacer ese vínculo, el hacer esa participación, el hacer un poco ese paisaje vivo, ¿no? Con la gente que vive allí, como comentaba también Rui, es fundamental, es que no hay otra solución. Luego podemos hablar de la bioeconomía, que tenemos que apostar por el aprovechamiento de la biomasa como otra solución también a medio y largo plazo, pero hay que empezar por hacer las cosas con los agentes locales. Yo creo que ese cambio de paradigma tiene que salir de ahí. Y perdona, me enrollo. Sí me gustaría que hubiera al menos 10 minutillos para las preguntas. No sé si habéis podido ver alguna que tengáis especial ganas de contestar. Si no, empiezo yo por una que nos hace Ángel. Dice que se está mencionando el tema del cambio climático como causa principal de esta nueva era de los incendios forestales. ¿Pensáis que eso explica mejor la realidad actual que el abandono rural y su consecuente efecto sobre el modelo de combustible de nuestros montes? Ambas cosas van de la mano. El problema está en el abandono rural y la acumulación de esa falta de gestión o esa acumulación de esa biomasa sin gestionar, que es un polvorín y que simplemente va acumulando cantidad de años hasta que luego llega el cambio climático, por decirlo de una forma muy simplificada, y simplemente la hace disponible o la hace vulnerable a un día especial de meteorología extrema. Pero el trasfondo del asunto viene por el propio territorio, más que por la ola de calor, mi opinión. Lo que pasa es que con la ola de calor no podemos luchar y con el territorio tenemos que poder hacer algo. Bueno, con la ola de calor deberíamos ir poniendo un poco de remedio también, ¿no? O sea, esto de combatir la emergencia climática, deberíamos ir viendo, bueno, ya os dejo a los expertos las respuestas. Ismael, bueno, recuerdo es Ismael también, pregunta que si el diagnóstico que hacemos es la falta de gestión por el abandono rural y la falta de inversiones públicas, ¿qué es necesario hacer para que la sociedad demande esta gestión sostenible y los bosques no estén gestionados por el cambio climático o por los incendios? ¿Alguien? Bueno, sí. En Portugal te puedo dar un poco el cuadro. Es que lo que demanda esto siempre fue la industria en Portugal. La industria es la que gestiona el bosque o la que impone cómo debería de ser gestionado el bosque. Y por eso las zonas que son gestionadas e incluso las zonas que son certificadas no están sufriendo tanto los incendios. El problema son las zonas abandonadas, y porque las zonas abandonadas o por dimensión o por fraca productividad no se terminan abandonando, y este es un tema que incluso entender o replantear cómo queremos que se organice el bosque en el medio rural es fundamental, y no tener ciertas especies que tienen una rentabilidad aparentemente más rápida y se plantan y se abandonan en el momento que se plantan. Y entonces el cambio climático también ocurre porque si no se gestiona el bosque,
pura y simplemente el bosque gana vida propia y en realidad un bosque aquí con nuestras condiciones climáticas, si no se gestiona, sobre todo en determinadas especies, si no se gestiona es un polvorín, eso seguro. ¿Y en España cómo lo veis? Bueno, yo creo básicamente que el problema es que el 70 y pico % de la superficie forestal está en manos privadas. Y realmente hay una falta de rentabilidad. Esa falta de rentabilidad pues, hace que evidentemente no se acometen pues, distintos trabajos desde PROCES, no, insisto, en todo el monte, pero sí en zonas especiales o zonas específicas, zonas estratégicas de gestión, zonas prioritarias de actuación, puntos estratégicos de gestión, cada uno lo llama un poco de una forma diferente, pero en el fondo son gestionar territorios en determinadas zonas para poder tener una estrategia preventiva más eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que sinceramente hay que recuperar un poco el sector primario en nuestros montes. Hay que recuperar usos que sean sostenibles, usos que puedan contribuir al mantenimiento de ese paisaje, incluso a mejorarlo, porque en el fondo cuando haces un mosaico, cuando haces un cambio, estás aportando biodiversidad y ese bosque autóctono con un bancal de almendro, con una zona de olivar y con un matorral o incluso una repoblación forestal para conservar una cuenca hidrológica, al final todo tiene su cabida y lo que hay que hacer de alguna forma es buscar esa biodiversidad a través de esa gestión de alguna forma diversa, ¿no? Yo creo que de alguna forma hay que hacer esa recuperación que yo decía antes social, pero luego desde el punto de vista de la industria yo creo que sinceramente hay que apostar por la bioeconomía. Yo creo que realmente la solución a medio y largo plazo está en convertir un problema de acumulación de biomasa en determinados sitios, insisto, no en todos los sitios, y convertir ese problema en una oportunidad económica, social y de desarrollo. Yo creo que, sinceramente, la recuperación del sector primario sostenible y la apuesta como inversión por la bioeconomía debe de estar en la hoja de ruta, si no, no hacemos nada. Es cierto, y para que la sociedad sea quien demande esta gestión forestal sostenible que apunta Ismael, es fundamental muchísima más sensibilización, educación a todos los niveles, que sean conscientes de las necesidades que digamos, que tiene el medio rural y que forma parte de una prevención de posibles impactos que de otro modo van a suponer muchísimos más gastos de las arcas públicas. No sé si me explico, o sea que al final si invertimos en prevención y en esta gestión forestal sostenible, las inversiones que haya que hacer en extinción serán menores. O sea, todo eso son mensajes que hay que trasladarle a la ciudadanía. Y después repetir un poco lo mismo de antes, darles facilidades en cuanto a políticas fiscales favorables para promover esta gestión forestal y políticas de compra pública que den prioridad a estos productos. Muy bien, creo que habéis hecho así un recorrido muy completo. Otra de las preguntas dice, no se ha mencionado la importancia de la política forestal tradicional en la península ibérica, que ha fomentado las repoblaciones con especies pirófitas como eucaliptos o pinos. ¿No es esta una causa añadida que está ayudando a expandir estos incendios desde esta generación? ¿Estas plantaciones se pueden considerar bosques? Yo la lanzo y no sé quién lo va a recoger. Si queréis empiezo, seguro que todos tenemos por matizar. O sea, Claro. Bueno, claramente creo que ninguno de los tres consideramos estas plantaciones como bosques y efectivamente, o sea, digamos que no serían tanto estas repoblaciones en sí, sino la dinámica de abandono en las que estas plantaciones han entrado, ¿no?
nosotros lo decimos siempre, es que estos temas tienen tantos matices que es imposible resolverlos en un webinar de 1 hora en la que uno habla de incendios, ¿no? Pero digamos que estas repoblaciones tuvieron una importancia muy relevante en los años 50-60 porque supusieron modo de vida de muchas regiones rurales. Además, muchas contribuyeron a evitar procesos erosivos. El problema es que se expandieron demasiados, o sea, digamos que estas repoblaciones podrían ser muchísimo más eficientes, todos consumimos papel, que tiene más sentido que los produzcamos en la península ibérica o que nos vayamos a Uruguay a hacer plantaciones allí. El problema es que estas tienen que estar en los lugares donde no suponen impactos, tienen que estar gestionadas y no pueden entrar en una dinámica de abandono porque efectivamente contribuyen a que el paisaje se convierta en un auténtico polvorín, ¿no? Y es verdad que es lo que estamos viendo en muchas de las repoblaciones que ahora mismo hay en la península ibérica. En Galicia es el mejor ejemplo, en donde no me acuerdo ahora mismo del porcentaje, pero me parece que salía en el informe Ruiz, si mal no recuerdo, de 2017, dábamos el porcentaje de repoblaciones abandonadas en Galicia. Entonces, eso es en donde hay que trabajar, ¿no? Para revertir ese abandono de las plantaciones y volver a recuperar ecosistemas que sean muchísimo más resilientes al paso del fuego, ¿no? Pero que el debate no es si repoblaciones sí o repoblaciones no, sino dónde vamos a tener esas repoblaciones y en qué y con qué modelo de gestión las vamos a tener. Sí, Yo creo que hacían mención al pasado, más que... Sí, o sea, a las repoblaciones históricas de los años 50, 60, claro, 40, yo lo he entendido por ahí. Sí. Yo creo que las cosas, como comenta Lourdes, hay que ponerlas en contexto. Y después de la guerra civil, la situación de hambruna, la sobreexplotación, la falta de recursos por muchísima población, pues supusieron una política forestal que consistió en recuperar lo antes posible, revegetar lo antes posible determinadas zonas que además estaban muy vinculadas a cuencas hidrológicas que generaban erosiones, que generaban avenidas, que generaban inundaciones y muchas muertes. En Poniente, en Andalucía, asociadas precisamente a esas inundaciones. Entonces, yo creo que la política de repoblaciones de aquel entonces fue exitosa en el sentido de que consiguió lo que se pretendía. El problema que ha ocurrido después, y yo lo veo así, como ingeniero de montes, es que ha faltado una silvicultura, ha faltado una gestión, ha faltado una ordenación de esas plantaciones. Plantaciones que se hicieron a unas densidades extraordinariamente elevadas, porque la idea es revegetar y proteger el suelo lo antes posible, pero claro, unas densidades que no eran ni muchísimo menos las recomendables o las que ese espacio, ese suelo, ese ecosistema, eran capaces de soportar. Entonces, esos excesos de densidades, hechos a propósito, como comento, con un fin de conseguir rápidamente la revegetación, sin falta de gestión, pues hace que tengamos esas estructuras, que yo tampoco lo llamo bosque, súper densas, donde encima además los efectos del cambio climático, algunas de ellas han generado problemas de plagas importantes porque realmente están estresadas, porque esas plantas no deberían de tener 1/3 de la densidad que tienen y evidentemente cuando tienen plagas, cuando tienen decaimientos, pues son muy vulnerables a grandes incendios. Pero no es por la especie, es por el uso que se ha hecho de esa repoblación con un buen fin o con una, digamos, buena intencionalidad, pero ha faltado la parte posterior de gestión. Y es que muchas de esas repoblaciones excesivamente densas hoy forman parte de parques nacionales y no se pueden tocar. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la repoblación? ¿En la especie? ¿O en la gestión que hacemos de ella desde los años 80? Claro, y esto también es la oportunidad en determinadas zonas para cómo incorporamos esto en el nuevo paisaje que pretendemos, este paisaje más resiliente que estamos siempre discutiendo. Estas especies están ahí y muchas de ellas tienen valor económico y no las podemos quitar de ahí de un día a otro, o si no se van las personas al paro. Y por eso todo esto se tiene que gestionar, pero lo que nos parece desde aquí es que
La cuestión que debemos debatir es el mosaico que queremos tener, y a veces zonas donde tenemos estas especies hay que quitarlas de ahí, por supuesto. Otras zonas quizás se puede invertir más en zonas donde la productividad para estas especies es mayor, de modo a también no afectar tanto las industrias y no afectar tanto el medio rural, a quitarles aún más dinero del poco que ya muchas veces tienen. Pues muchas gracias a los tres. Quedan muchísimos temas por debatir, pero yo creo que llega el momento de concluir. Quedaban preguntas sobre un modelo de gestión sostenible como FSC, formas de seguir educando a la población, tanto rural como de las ciudades, para evitar este tipo de incendios, o el papel de los consumidores y la responsabilidad individual. Espero que tengamos ocasión de hacer otros debates y de encontrarnos en otros foros. Pero bueno, de momento me gustaría concluir un poquito lo que hemos ido hablando hoy. Han salido muchísimas ideas nuevas, como que estos incendios que estamos viendo, por desgracia, van a ser la nueva normalidad. Nos tenemos que acostumbrar, o por lo menos van a ser bastante frecuentes estos incendios incontrolables, que van a ser ya no solo situaciones de emergencia rural, sino situaciones de emergencia social y de protección civil. Necesitamos, por supuesto, soluciones globales. O sea, tenemos que apostar por combatir la emergencia climática y por crear paisajes distintos, por zonas concretas, paisajes vivos, acabar con esta diferencia de ciudad y de pueblo, ¿no? Conseguir que estos paisajes estén llenos de gente y de opciones y de alternativas para todas las personas. Y la verdad es que en estas semanas hemos tenido muy claro que somos naturaleza, que la naturaleza la tenemos que cuidar, porque si no somos los principales damnificados, ya si no lo hacemos por responsabilidad o por amor a la biodiversidad, al menos vamos a hacerlo por salud. Os recuerdo que todo esto lo podéis encontrar en nuestra web, en www.f.es, lo tenéis destacado. Esta conversación está grabada, también la difundiremos, que nos preguntaban también por aquí, por el chat. Quiero dar las gracias a todos los que habéis seguido con El Planeta en Llamas a través de Twitter, a quienes nos habéis acompañado también a través del Zoom, y por supuesto a vosotros por desgranarnos el informe, por contarlo también y por analizar también la situación. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Pues gracias por la oportunidad de poder compartir este rato con vosotros y contribuir a responder algunas preguntas y dudas que surgen. Un placer. Muchas gracias. Rui, Lourdes, cuidado mucho todos. A vosotros también, gracias. Gracias Chao. a todos. Un abrazo. Chao. Hasta luego.